Bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que son las bases físicas del electrodiagnóstico y la electroterapia. Mi nombre es Ana Paula Chávez Mendoza y soy de la licenciatura en fisioterapia. Para empezar, ¿qué es un electrodiagnóstico? El electrodiagnóstico es un modelo de intervención en fisioterapia que permite una evaluación cualitativa de la placa neuromotora. Se observa la durabilidad contráctil localizada del punto motor más allá de la anatomofisiología neurológica. La electroterapia. ¿Qué es la electroterapia? La electroterapia consiste en la aplicación de energía electromagnética al organismo de distintas formas, con el fin de producir sobre reacciones biológicas y fisiológicas sobre el cuerpo, las cuales serán aprovechadas para mejorar los distintos tejidos cuando se encuentran sometidos a enfermedad o alteraciones metabólicas de las células que componen dichos tejidos, que en su vez forman un organismo vivo, humano y al animal en general. ¿Qué es un átomo? Para poder entender un poco de la electricidad, para empezar tenemos que saber qué es un átomo. Un átomo está compuesto de neutrones, protones y electrones. Los neutrones son masas que no tienen carga eléctrica ni negativa ni positiva. Son el punto medio, no tienen carga. Los protones tienen una carga eléctrica positiva. Los electrones tienen una carga eléctrica negativa. Aquí puse en esta parte lo que es un átomo y se muestra los componentes que él tiene. A las orillas se ve lo que son los electrones, que son los negativos. En el centro de color rojo se ven los protones, que son los positivos, y junto con los protones se ven los neutrones, que son los que se encargan de estabilizar el átomo. Un electrón, ¿qué es un electrón? Es una partícula con carga eléctrica negativa. Aquí igual genero una foto que los puntos azules pues, es lo que son los electrones. Los electrones forman la corteza exterior reactiva de los átomos. Como les dije, se encuentran en las partes exteriores del átomo, que interacciona con otros y forma los vínculos químicos que mantienen las moléculas unidas. Gracias a ellos las moléculas se mantienen unidas o se repelen. El flujo de electrones entre dos puntos genera una corriente eléctrica. O sea que si tenemos dos puntos, el electrón es lo que va a generar o que haga que genere la corriente eléctrica. Los fundamentos de la electricidad. La electricidad es la acción que produce los electrones al trasladarse de un punto a otro. Y ya sea por su falta o exceso de los mismos en un material. La electricidad es probablemente la base del funcionamiento de toda nuestra sociedad. Si no supiéramos qué es la electricidad, no estaría en este momento grabando ni siquiera un video para tratar de explicarlo. Los fundamentos básicos de esto es la tensión y el voltaje. Cuando dos cargas están sometidas a una diferencia de potencial, se crea una fuerza que impulsa a los electrones a desplazarse y formar la corriente eléctrica. Esa fuerza se llamará fuerza electromotriz, que se mide en voltios. Lo siguiente es la intensidad de corriente. La intensidad de corriente es la cantidad de electrones que pasan por un punto dado en un segundo y eso se miden en amperios. La ley de Coulomb. Esta ley que fue creada por Charles Augustin Coulomb. Esta ley expresa lo siguiente: la fuerza de atracción o de repulsión entre dos cargas puntuales se atraen o se repelen con una fuerza directamente proporcional al producto de las cargas, inversamente proporcional al cuadro de la distancia que los separa. Por lo tanto, esto que dice al cuadro de la distancia que los separa, eso quiere decir que la
distancia, cuando creemos una fórmula, la vamos a elevar al cuadrado, porque dice el cuadrado de las distancias que los separan, no dice la distancia, simplemente dice el cuadrado. La ley de Coulomb, llamada también la ley de las fuerzas electrostáticas. Aquí vamos a representarlo de esta manera. La K es una constante que se mantiene en esta fórmula y por lo tanto se expresa 9 por 10 a la 9 newtons entre metros al cuadrado entre centímetros, coulombs al cuadrado. La Q es igual a coulomb, que se representa con una C, y la R es igual a metros, que se representa con una M. La fuerza eléctrica se representa con una F, es proporcional a las cargas. A las cargas vamos a llamar ya sea una Q mayúscula o una Q minúscula, lo que vayamos a usar, pero se representa Q1 y Q2. Mayormente en la fórmula estas se van a representar Q1 y Q2, no, o sea, no va a tener algo entre ellas, y esto quiere decir que ellas se van a multiplicar. Es inversamente proporcional a la distancia entre ellas. La K es la constante de la electricidad, como les había dicho. El campo y potencial eléctrico. Un campo eléctrico es un campo físico, una región de espacio que interactúa con cargas eléctricas o cuerpos cargados mediante una fuerza eléctrica. Eso quiere decir que en este espacio existen cuerpos cargados con mucha energía eléctrica. Su representación por medio de un modelo describe el modo en que distintos cuerpos y sistemas de la naturaleza eléctrica interactúan con él. Como lo había dicho, la F es fuerza, donde F es fuerza eléctrica que actúa sobre la carga eléctrica. Q introduce en el campo con la intensidad, con la letra E. Notemos que tanto F como E son magnitudes vectoriales denotadas de sentido y dirección. La potencia eléctrica, representada por la letra P, es la tasa de producción o consumo de energía con la potencia de un generador o la potencia disipada de una lámpara. La energía en el SWI, o sea, en el sistema, se expresa en joules y la potencia se mide en watts. Se representa con la letra W, o con la frecuencia en kilowatt, que se representa como KW mayúscula. Por cierto, donde un watt es igual a un joule sobre segundo y donde un kilowatt es igual a 1000 watts. La capacidad. La capacidad eléctrica o capacitancia es una propiedad de los condensadores o capacitores. Esta propiedad rige la relación entre la distancia, la potencia o tensión existente entre las placas del capacitor y la carga eléctrica almacenada en este mediante la siguiente ecuación. La ecuación es C es igual a Q entre B. La C es la capacidad eléctrica, que se mide con faradios, que se representan con la letra F. La Q es el exceso de carga del conductor, que se mide en coulombs, representado con la letra C mayúscula. La B es el potencial eléctrico en cualquier punto del conductor. Se mide, está en voltios con la letra V mayúscula. La ley de Ohm. Esta ley se me hizo algo muy interesante y muy en particular para poder entenderla. Es una manera fácil, porque aquí, como lo representa la imagen, la ley te
Con este triángulo te trata de explicar si a ti te falta tal cosa. Por ejemplo, si te falta los voltajes, lo cubres con tu dedo y lo que te queda abajo, en esta parte, por ejemplo, lo que te queda abajo, eso te está indicando que eso se va a multiplicar. Y como lo muestra aquí, tapas la R, y si tapas la R, pues ¿qué te queda? La B entre la I. Te queda igual una división. Y si en este caso lo que te falta es la I, que sería la intensidad, lo que se tendría que dividir es el voltaje entre la resistencia. La ley de Ohm se expresa como la relación existente que tiene un voltaje, la corriente y la resistencia. La resistencia, la intensidad lo representa, la corriente lo cambian por intensidad, por eso se representa con la letra I. Cuando tenemos pues una incógnita, tenemos que tener a fuerza las dos variables. Las siguientes despejes de la fórmula serían estos, que es R es igual a voltaje entre intensidad, o intensidad es igual a voltaje entre resistencia. Y la última, que sería resistencia es igual a intensidad por voltaje. Y eso sería, el voltaje es igual a V, que se representa con volts. La corriente es igual a I, que se representa como amperes. La resistencia es igual a R, que se representa con ohms. La resistencia. ¿Qué es la resistencia? Es una propiedad inherente de un conductor. La resistencia de un conductor a una temperatura dada es directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional al área de su sección transversal y depende del material el cual esté hecho. O sea, esto depende del material del cual esté hecho la resistencia para que pueda tener un buen uso o una buena capacidad. De esta se representa de la siguiente manera. R es igual a P entre L, L divide A. La resistencia R es la resistencia eléctrica, P es la resistividad del material, o sea, como lo había explicado, que se necesita saber qué tan resistente es el material. Y es L es igual a la longitud del conductor y A es igual a la área de sección transversal. La fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz, también llamada Feng, es una longitud que cuantifica la energía cedida a la unidad de carga por el generador eléctrico. Se mide en volts igual a voltaje. Aunque se llama fuerza electromotriz, no es una fuerza. Eso es algo muy importante que destacar, ya que realmente aunque se llama fuerza electromotriz, no es una fuerza. La influencia que hace fluir corriente de un potencial menor a otro mayor se llama fuerza electromotriz. O sea, la influencia que hace fluir una corriente, la influencia, o sea, la fuerza o lo que llame a esa corriente para ir para allá, es un potencial menor a otra que se llama fuerza electromotriz. Eso podemos llamar más corto, Feng. Definimos cualitativamente la fuerza electromotriz con la longitud de una diferencia potencial. El efecto Joule. El efecto Joule puede predecir la cantidad de calor que es capaz de entregar o disipar una resistencia. El efecto Joule establece que la cantidad de energía calorífica producida por una corriente eléctrica depende directamente del recuadro de la intensidad de corriente, del tiempo que circula por el conductor y de la resistencia que opone el mismo al paso de la corriente. El modelo eléctrico en el cuerpo humano.
Algo que representa mucho es que nosotros somos 70% agua, pero hay un 4% que somos minerales y eso hace que pues que esos dos líquidos se mezclen y por eso somos unos cuerpos conductibles, por eso podemos conducir electricidad. No sé si les ha pasado que están, no sé, muy imperactivos, muy tensos y llegan a una parte y tocan sin querer un metal o tocan a alguien y se siente como hace chispa. Eso es debido a las reacciones que tiene nuestro cuerpo. Bueno, el modelo eléctrico del cuerpo. El comportamiento eléctrico del organismo humano presenta una serie de características y propiedades que todo fisioterapeuta debe conocer para poder trabajar con un mínimo de coherencia cuando aplica cualquiera de las corrientes que habitualmente ofrecen los distintos equipos. O sea, todos nuestros, lo que utilizamos para dar las terapias y dispositivos destinados a los tratamientos físicos, los equipos y los dispositivos que utilizamos. Como les explicaba aquí, la razón de que se conduzca la energía en el cuerpo humano es que casi el 70% de nuestro organismo es agua ionizada, lo que hace que nuestro cuerpo sea un buen conductor eléctrico, pues así las células dejan entrar y salir estos iones y sus electrones, y así transportan electricidad. La corriente alterna, producción, reactancia, impedancia y el transformador. La corriente alterna es aquel tipo de corriente eléctrica que se caracteriza por la longitud, la dirección, que presenta una variación de tipo clínico. La corriente alterna se produjo en los generadores de CA, de corriente alterna. El proceso ocurre cuando una bobina se mueve frente a un imán. Los electrones se mueven en el eje de la bobina. La corriente alterna consiste en un movimiento oscilatorio de los electrones. La reactancia varía dependiendo de la frecuencia a valores muy altos o muy bajos, es prácticamente nula de hecho. A frecuencias intermedias, la transformación angular de la relación entre reactancia y resistencia se denomina ángulo de fase. La impedancia bioeléctrica más bien es una técnica utilizada para medir las composiciones del cuerpo basada en la capacidad que tiene el organismo para conducir una corriente eléctrica. Matemáticamente, la impedancia se expresa como S igual a R2 más XC2 entre paréntesis y un 2 afuera, donde Z impedancia, que significa impedancia, R es igual a resistencia, XC es igual a reactancia. La impedancia es la oposición de un conductor al flujo de una corriente alterna. O sea, esa es la parte que se contradice a que haya ese flujo de esa corriente. Y la medida de la misma está compuesta por dos vectores, resistencia y reactancia. Y por último tenemos el transformador. Es una máquina eléctrica que, basado en el principio de inducción electromagnética, transfiere energía de un circuito eléctrico a otro, sin cambiar la frecuencia. La transferencia se hace a cabo de un cambio de voltaje y corriente. Un transformador aumenta o disminuye la corriente alterna cuando es necesario. O sea, ellos saben cuando ya se necesita el cambio, cuando ya se tiene que hacer el cambio de energía entre estos circuitos. Un transformador logra cambiar fácilmente el voltaje de la corriente alterna. De igual forma, un transformador es simple, no tiene partes mecánicas que se muevan, puede ser muy eficaz. Y esto sería todo por hoy.